Buenos días, profesora. Este es el grupo integrado por Cruz Paredes Landa y mi persona, Ronquillo Tenesaca Huente. El tema impartido en este video va a ser sobre el incremento diferencial, también sobre la antiderivada y la integral indefinida. Como primer tema tenemos lo que es el incremento y la diferencial. El incremento dice que se refiere a lo que es un cambio o un aumento a una variable, mientras que la diferencial representa el cambio instantáneo en la variable con respecto a otra. El incremento. ¿Qué es el incremento? El incremento es una variable que pasa de un valor numérico a otro. Se dice que es la diferencia que se obtiene restando el valor inicial de un valor final. Un incremento se puede representar por el símbolo, que es como un triangulito, y al lado lleva la X, que podemos observar aquí. Y también hay otro triangulito con la Y, pero la X se lee delta X y con la Y se lee delta Y. El incremento en delta X se dice que de una variable Y es el cambio en X cuando esta va a decrecer o a crecer, desde un valor hasta un valor. Como podemos observar, la simbología ya antes mencionada es un triangulito que y al lado lleva la X, un triangulito y al lado lleva la Y, perdón, los cuales se los puede llamar delta X o delta Y, o como su nombre original, el incremento en la variable de X y el incremento en la variable de Y. Como fórmula tenemos a la delta X, que es igual a X2 menos X1, y a delta Y, que es la función de f de X menos la función original de X. Cuando vaya en la delta Y, cuando encontremos que nos da un ejemplo, digamos, X3, donde vaya a haber X, reemplazamos por X más delta X, restando su función original, que va a ser, en este caso, X al cubo. Esa vendría a ser su función original. Y cuando tenemos que reemplazar, ponemos que f es igual a X más delta X elevado al cubo. Esa sería la fórmula. Yo les voy a hablar sobre lo que es una diferencial. Una diferencial es aquella variación que sufre una recta tangente cuando la variable independiente x incrementa, es decir, es aquella curva, esa variación que existe al incrementar en la independiente x. ¿Cuál es la simbología de una diferencial? En la diferencial se la va a identificar porque esta va a tener una d minúscula, la d minúscula que podemos observar aquí, con ya sea referente al eje x o y. Como este es x, se llamaría diferencial en x. Pero como es d minúscula, que significa diferencial, y en el eje y, se llama diferencial en y. ¿Cuál es la fórmula de la diferencial? Para la diferencial en y, nos dice que es la derivada de la función de x. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la derivada? Es decir, nos van a dar una función, la función original. Esa función, digamos que es un x al cuadrado. Entonces, a esta la vamos a derivar. Un tema que ya vimos anteriormente, cuando se aplican las leyes de la derivada, es decir, se baja el número, el exponente, se lo baja y a este exponente le restamos 1, es decir, 2 menos 1, 1. Entonces, ¿cuál es nuestra derivada? La derivada sería 2x con el diferencial en x, que es igual al incremento en x. Como primer ejercicio tenemos lo que nos dan, sea y, que la función es igual a x al cubo, y delta x, un incremento de x. Para esto tenemos que calcular 4 puntos. Lo primero que nos piden es delta y, luego la diferencial en y. Luego de eso, de obtener esos dos resultados, tenemos que delta y menos diferencial de y. Y al final, el valor de delta y menos de y para x valiendo 1 y delta x valiendo 0.02. Como ya antes mencionamos, vamos a utilizar, perdón, un ratito. Ya. Vamos a utilizar la fórmula de delta y, que en este caso es f de x es igual. Cuando veamos la x, reemplazamos por x más delta x menos su función original, la función que nos da, que en este caso es x al cubo. Ya. Entonces reemplazamos. F de x es igual a x más delta x al cubo menos su función original, que es x al cubo. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del binomio con el número o el exponente, en este caso 3, que es al cubo. Tenemos que delta y es igual al primer elemento al cubo más el triple de x al cuadrado, entre paréntesis delta x más 3x por delta x al cuadrado, más el término de el delta x elevado al cubo, menos su función originaria. Entonces, como vemos, aquí tenemos una simplificación.
Podemos simplificar lo que es x al cubo por sus signos. Aquí tenemos que el signo es más y aquí el menos. Entonces se va, teniendo como respuesta 3x al cuadrado, entre paréntesis, delta x más 3x, entre paréntesis, delta x elevado al cuadrado, más delta x elevado al cubo. Ya. Como segundo punto, tenemos lo que es por la definición de diferencial. Nos piden la diferencial en y. Como ya antes mencionado, mi compañera nos dijo que la fórmula para la diferencial es la derivada de f de x por dx. En este caso, la derivada de de x al cubo nos dio 3x al cuadrado por dx, que dx es igual a delta x. Ahora resolviendo la parte 3, que es donde ya encontramos el literal a y b, que nos pedían delta y el diferencial de y. Ahora lo que vamos a hacer es restar. Entonces, la función ya antes dada, que fue, o la respuesta que tuvimos de delta y, 3x al cuadrado por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x elevado al cubo. Le vamos a restar por la diferencial de y, que en este caso es 3x al cuadrado, perdón, por delta x. Entonces podemos simplificar como simplificamos en antes. Tenemos positivo y negativo. Se va, quedando como respuesta 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo. Ahora, como último punto, tenemos el sustituir. Donde veamos x, vamos a poner el valor de 1, y donde veamos delta x, reemplazamos por 0,02. Entonces, con esta respuesta vamos a reemplazar esos valores. Entonces tenemos que delta y menos diferencial de y es igual 3 por 1 por 0,02 elevado al cuadrado más 0,02 elevado al cubo. Esta multiplicación de aquí nos da un valor de 0,0004, el cual le vamos a multiplicar el 3, más la multiplicación que nos dio del cubo, tenemos 0,000008, el cual sumando estos dos valores nos va a dar a un resultado de 0,001208, el cual es igual a 0,001, y esta vendría a ser la respuesta. Como segundo ejercicio en incremento y diferencial, tenemos este ejercicio, el número 2, el cual nos dice que y es igual a 3 al cuadrado, y es igual a 3 al cuadrado menos 5. Es decir, donde vemos y equivale a lo que es f de x. Por eso es lo mismo. ¿Qué nos están pidiendo? Calcular tanto el incremento como la diferencial en y. Entonces, como dijo anteriormente mi compañera, el incremento en y es igual a f por x más delta x, cierro paréntesis, menos la función original. Entonces, donde veamos x, vamos a sustituir por x más delta x. Entonces, 3, que es la función original, por, como vemos x aquí, vamos a sustituir por x más delta x elevada al cuadrado, porque nuestra función nos dice que está elevada al cuadrado. Menos 5. Continuamos. Entonces, ¿qué más nos dicen? Menos la función original. ¿Cuál es nuestra función original? 3x al cuadrado menos 5. Ya, eso lo tenemos listo. ¿Qué podemos observar aquí? Este es x más delta x al cuadrado. Y vamos a aplicar propiedad distributiva con el 3. También nos damos cuenta que hay producto notable, por lo que directamente, como producto notable es un tema que ya hemos visto anteriormente, nos da 3x al cuadrado más 6x delta x más 3 delta x a la 2 menos 5 menos, este menos va a multiplicar a cada término que está dentro del paréntesis, es decir, se cambia el signo, es multiplicación de signos. Por eso queda menos 3x al cuadrado y más 5x. Entonces, aquí se procede a lo que es simplificación de términos. Simplificamos aquí porque son términos semejantes. Y simplificamos menos 5 y más 5. Lo que nos queda un 6x delta x más 3 delta x al cuadrado. Entonces, con los datos dados anteriormente nos están diciendo que x vale 2, porque dice cuando x cambia 2. Pero ¿qué más nos están diciendo? Que de 2 a 2.5, es decir, que hay un incremento en la variable x. Por eso la variable x es 0,01, porque la diferencia entre 2 y 2,1 es 0,1. Entonces vamos a sustituir en la fórmula, donde veamos x ponemos 2, por eso aquí es 6x, sería 6 por 2, y como es delta x es 0.1, por eso es 6 por 2 por 0.1 más 3 por delta x, que vale 0.1 a la 2. Al resolver esta expresión nos da C1.23. Esta es la respuesta en incremento en y. Entonces ahora vamos a hallar la diferencial en y. En nuestra siguiente diapositiva podemos observar
la diferencial. ¿Qué nos dice la diferencial? Que para hallar diferencial en y hay que hacer la derivada de f de x por dx. ¿Cómo conocemos una derivada? Al principio nos dieron una función. Nuestra función era 3x a la 2 menos 5. Entonces, al derivar esta función, es decir, se multiplica el 2 por el 3, que nos da 6. Y como el derivar nos dice que a este exponente le restamos 1, por eso queda x. Menos 5. ¿Por qué desaparece el menos 5? Porque en una derivada nos dice que cuando el término está independiente es igual a 0. Por eso se queda en 6x. Por eso podemos observar aquí 6x, que es la derivada de f de x de nuestra función original. ¿Qué sigue? Dx. ¿Qué es dx? Dx es igual a incremento en x, como podemos ver en la diapositiva. Es decir, tanto incremento en x como diferencial en x es lo mismo. Por eso podemos multiplicar por 0.1, que era el valor que anteriormente conocimos. Entonces, asimismo, con los datos del anterior, cuando x vale 2, diferencial en x vale 0.01. Al resolver esto dado, nos va a dar 1.2, que es nuestra respuesta. Aquí podemos conocer que casi son similares, tanto la diferencial en y como el incremento en y. Muchas gracias. Como siguiente tema tenemos lo que es la antiderivada. ¿Qué nos dice que es una antiderivada? La antiderivada se la denomina aquella función anterior a la de f de x. A la antiderivada se la conoce como f de x minúscula. Es decir, es la derivada primitiva a esta. Es la que está antes de la derivada. Tenemos como ejemplo la expresión 2x al cuadrado. ¿Qué nos dice esta expresión? Que al aplicar las leyes y las propiedades de la antiderivada, nos va a dar como resultado 2x. Es decir, que la primitiva de 2x es x al cuadrado. Y eso es lo que conocemos como una antiderivada. Ahora el significado del teorema del valor del medio. Se dice que todas las antiderivadas de una función, en este caso si existe una, son exclusivamente o exclusivamente de la forma en la que se construye sumando c, que en este caso es la constante. Se dice que utilizando el teorema del valor del medio, podemos demostrar si la derivada es una función positiva, entonces esta función va a crecer. En caso contrario, si sea una negativa, la función es decreciente. La fórmula. Como ya antes mencionado, la antiderivada es la relación inversa a la derivada. En este caso tenemos el ejemplo de x elevado al cuadrado es igual a 2x. Esto significa que es una antiderivada de 2x es x al cuadrado. La función en general es la antiderivada de dx es igual a la función primitiva más la constante. En este ejemplo podemos observar que tenemos una antiderivada y una derivada. La derivada en este caso es 2x, la cual se la quiere pasar a su función primitiva, que es la antiderivada, que va a ser x al cuadrado. Como primer ejercicio tenemos la integral de x más 7, entre paréntesis, de x. La primera función que vamos a aplicar es la ley número 3, que dice que integrando la suma de dos términos, por ejemplo, tenemos que separar. Tenemos la función, la integral de x más 7 por dx. Separamos cada función. Tenemos que la primera es la integral de x por dx más la integral de 7 por dx. Para la primera integral se va a aplicar la regla de la potencia. En este caso, la regla de la potencia es x por el exponente más 1 en el numeral sobre el denominador, en el numerador, perdón, y sobre el numerador, que es el número de n más 1. En este caso tenemos lo que es x. X, que su exponente va a ser 1 más 1, tenemos que es x2. Y el numerador que va a ser 1 más 1 sobre 2. Entonces nos da x al cuadrado sobre 2, más su debida constante, que va a ser la constante primitiva de 1. En la segunda integral se aplica lo que es la regla, siendo que k es la constante. Tenemos que la integral de 7 por dx. Entonces lo que vamos a hacer es pasar la constante afuera, quedando 7 integral de dx, el cual nos va a dar de 7x como función más la constante de c2. Ya que arriba tenemos una constante, entonces reciben el nombre de C1 y C2, constante 1, constante 2. Ahora se suman los resultados. Las dos constantes se agrupan en una sola, llamada genéricamente C. Entonces, las dos constantes van a pasar a ser una sola constante, en el cual la función o la integral nos queda que integral de, entre paréntesis, x más 7, cerramos paréntesis, de x nos queda como x al cuadrado sobre 2 más 7x más la constante, que esta vendría a ser su antiderivada. Como segundo ejercicio, tenemos lo que nos dice que hallemos, como los anteriores ejercicios, la antiderivada de la función. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Aquí se puede aplicar propiedad distributiva, algo que hemos conocido desde básica, es multiplicación entre términos. Entonces, al aplicar propiedad distributiva en esta integral para convertirla y aplicar la propiedad de la integral de la suma y resta, tenemos la siguiente función.
Al aplicar la propiedad distributiva nos dio 3x al cuadrado menos 2x más 3x menos 2 de x, es el cual es un valor independiente que va a ser muy importante en las integrales. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En la suma de integrales o resta de integrales hay que separar cada miembro individualmente. Es decir, este término se va con integral más el de x, como vemos en la parte inferior. Se baja el signo, más. Cogemos el siguiente término, x, con integral más el de x. Es decir, va a quedar integral de x. Ponemos el signo más. Bajamos el siguiente término, menos 2, con su integral y el de x, quedando integral de menos 2 de x. ¿Qué podemos notar aquí? Este término es un término real, el 3, por lo cual se lo dejó fuera del integral. ¿Qué nos queda dentro del integral? El x al cuadrado. Entonces se aplica la propiedad de la potencia, la cual nos dice que a esta exponente se le va a sumar tanto 1 en el denominador como en el numerador. Entonces, ¿cuánto vale 1? En este caso, 1 vale 2, quedándonos así, 3x, 2 más 1, 3, sobre n vale 2 más 1, 3. ¿Qué podemos notar aquí? Que se puede simplificar términos. Al simplificar términos nos da x al cubo. Bajamos el signo se mantiene siempre. ¿Qué nos dice? La integral de x. Cuando tenemos x como propiedad integral nos dice que x vale 1/2 de x al cuadrado. Por eso este valor ya viene listo en la propiedad. ¿Qué se sigue a hacer? Multiplicación entre signos. Como 2 es un número entero y se lo saca fuera de la integral, tenemos un más por un menos 2. Más por menos, menos 2. Y al quedar 1 dentro de la integral, se lo mira como una constante. Por eso queda menos 2x más c, que es lo que siempre va a estar dentro de una integral. Con esta respuesta podemos conocer la antiderivada de nuestra función. Como último tema tenemos lo que es la integral indefinida. ¿Qué es la integral indefinida? La integral indefinida es un conjunto de infinitas primitivas que se pueden tener en una función. Se representa por lo que es la integral de f de x por dx. Se lee integral de f de x o diferencial de x. La integral vendría a ser lo que es el signo de integración. El f de x va a ser el integrando o la función que se vaya a integrar. El de x es la diferencial de dx e indica cuál es la variable de la función en la cual se va a integrar. La c, como ya antes mencionamos, la c vendría a ser lo que es la constante de integración y se puede tomar en cualquier número real, teniendo que si f de x es una primitiva si f de x mayúscula es una primitiva de f de x minúscula, entonces tenemos que la integral de f de x, que vendría a ser la función, por dx es igual a f de x mayúscula más c, que vendría a ser una antiderivada o una integral indefinida. Para comprobar que la primitiva de una función es correcta, solo basta con derivar dicha integral. Yo les voy a hablar sobre la fórmula y los elementos de la integral indefinida. La integral indefinida tiene como primera parte el signo de integración, la integral, el cual es un símbolo o un elemento que va a representar el proceso para poder encontrar a la primitiva, es decir, la función primitiva. Como segunda parte tenemos a la f de x. F de x es la función a integrar, es esa expresión matemática que le vamos a hallar la antiderivada. Y como último término tenemos el d de x. Es algo que va a mantenerse constante en lo que es la integración indefinida. Es un componente esencial en la integración. Ahora tenemos lo que son las propiedades de las integrales indefinidas. Como primera propiedad, como podemos observar, tenemos lo que es la linealidad. Es una integración indefinida que satisface lo que es la propiedad de linealidad, lo cual va a permitir a una integral una suma sea igual a la suma de las integrales. Ahora tenemos lo que es la regla del cambio de variables. Esta regla vendría a ser útil para simplificar lo que son las integrales al realizar sustituciones, en términos de variables más manejables. Y por último, la regla de integración por parte. Es una propiedad importante ya que permite integrar al producto o el producto de dos funciones. Las integrales indefinidas cuentan con diferentes propiedades, las cuales nos van a permitir hallar una antiderivada. Las propiedades de la integral indefinida son diversas y variadas. Como primera integral indefinida, es decir, una propiedad de esta, puede ser la integral de una suma o de una resta, la integral de un exponente, la integral del seno, coseno, tangente. Estas diferentes propiedades que podemos observar aquí son de suma importancia, ya que nos permitirán hallar la antiderivada. Ahora tenemos el primer ejercicio. Dándonos una función de integral entre paréntesis x menos 2
cierro paréntesis, elevado al cuadrado por dx. Para esta solución vamos a utilizar lo que es el producto notable, en el cual nos va a servir más tarde. Tenemos que la integral de f de x menos 2 al cuadrado por dx, vamos a utilizar lo que es el producto notable en este caso. El producto notable nos dice que la primera constante elevada al cuadrado más el duplo de la primera por la segunda más el segundo término elevado al cuadrado. En este caso, tenemos que x por aquí es x al cuadrado menos el duplo, que es 2 por el primer término x, multiplicado por el segundo término, que es 2, nos dan 4x, más el duplo del segundo término, que en este caso es 2, 2 por 2, 4, por dx. Después a esto vamos a tener que ponerla independientemente. La integral indefinida de x al cuadrado por dx menos la independiente, que vendría a ser en este caso 4 de integral de x por dx. Esta es una regla que si tenemos un término como una constante, esa constante va a pasar afuera, dejando solo la integral con su x por dx. Más, como ya mencionamos anteriormente, la regla 4 integral de dx. Ahora vamos a usar la regla de exponente, que es x por la potencia más 1 en el numerador sobre n más 1. En este caso tenemos que en la primera integral, x al cuadrado, se le va a hacer que x al cuadrado, que en este caso es 2, más 1, sobre el número 2 más 1, el cual nos va a dar de resultado x al cubo sobre 3. Luego de eso, también se lo va a realizar a lo que es 4x. 4x que vendría a ser aquí, x 1 más 1 sobre 1 más 1, el cual nos da 4x al cuadrado sobre 2. Y 4x, el cual tenemos con su constante, más 6. Luego de esto tenemos lo que es x al cubo sobre 3 menos, aquí podemos hacer, como observamos, una simplificación. Simplificamos 2 dándonos 1, 4 dándonos 2. Y tenemos como respuesta menos 2x al cuadrado más 4c más 4x, perdón, más c, la cual vendría a ser la integral definida. Tenemos otro ejercicio en el cual vamos a poder hallar la integral. En este siguiente ejercicio vamos a conocer a nuestra función, que le queremos hallar la antiderivada. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos observar aquí? Aquí observamos que está la propiedad de la integración de una suma de integrales. ¿Qué nos dice esta? Que a cada individuo se le va a poner una integral, acompañado de su dx. Entonces, al primer término, que es 3x a la cuarta, le vamos a poner su integral y el dx. Siempre van a estar acompañados tanto de la integral como de la dx. Entonces, cogemos el segundo término, x al cuadrado. En x al cuadrado vamos a ponerlo con su integral y su dx. Los signos, como podemos observar, se mantienen. Si va más, se pone más y más. Cogemos el último término, que es 2. 2 con su integral y dx. Entonces va a quedar como integral de 2 dx. Entonces, vamos a coger nuestra primera integral para poder resolver. En nuestra primera integral podemos observar que dice, integral de 3x a la cuarta de x. Aquí existe una propiedad de integración, el cual nos dice que este número real se lo pone fuera de la integral. Por eso podemos observar que este 3 se encuentra afuera y que el x a la cuarta se encuentra dentro de la integral, porque todavía no lo resolvemos. Entonces, a este x a la cuarta le vamos a aplicar la propiedad de la exponente. Es decir, a este 4 le vamos a sumar 1, tanto en su denominador como en su numerador, porque en este caso n vale 4. Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que 3 es igual a, a x a la 5 sobre 5. Como no hay términos para simplificar, se multiplica. Lo único que se va a proceder es a multiplicar. Lo que va a quedar 3x a la 5 sobre 5, teniendo la primera respuesta de nuestra integral. Vamos a nuestra segunda integral. En nuestra segunda integral podemos observar aquí en la segunda integral que nos dice que es integral de x al cuadrado de x.
¿Qué se va a aplicar aquí? Anteriormente esta propiedad ya la conocimos en la parte de arriba y también cuando se explicó las propiedades de la integral indefinida. Se va a aplicar la de xn más 1 sobre n más 1. ¿Cuánto vale 2? Vale n. Entonces, x es igual a 2 más 1 sobre 3, de una manera más rápida. Entonces, va a ser x a la 3 sobre 3. Lo único que hice fue una suma, nada más. ¿Qué podemos ver aquí? En la integral nos dice que cuando hay una cantidad en el en el numerador, lo que vamos a hacer es pasarla fuera del integral y lo vamos a poner con el 1. Es decir, va a quedar 1 sobre 3 integral, x a la 3. Perdón, estos números. Esta es la respuesta que nos da nuestra segunda integral. Como tercera integral, podemos observar aquí que nos dice integral de 2 de x. Como 2 es un número real, se lo saca fuera del integral. Y al quedar x adentro, se supone que 1 vale x, por eso queda 2x. Entonces, al coger las respuestas de cada una de nuestros integrales, nos va a dar igual a 3 sobre 5x a la quinta, lo que nos dio en nuestra primera integral, más el signo se mantiene como dije anteriormente, 1 sobre 3, lo que nos dio en nuestra segunda integral, x al cubo, más 2x, lo que nos dio en nuestra tercera integral. Y como regla de integración se dice que se suma la constante. Por eso esta es la respuesta, es decir, esta es nuestra antiderivada de nuestra función. Muchas gracias por su atención.